Nunca imaginé que mi vida podría cambiar tan drásticamente en tan poco tiempo. Mi nombre es Perla y durante años creí que tenía un matrimonio estable con Hugo. Éramos la pareja perfecta a los ojos de todos, pero detrás de las cortinas, la realidad era muy diferente. Hugo, siempre he tenido una relación complicada con mi familia, especialmente con mis padres, Antonio y María. Recuerdo claramente el día en que todo empezó a desmoronarse. Era domingo por la tarde y estábamos todos reunidos para nuestro almuerzo familiar semanal. El aroma de la paella llenaba la casa, pero ni siquiera el plato favorito de la paella Hugo logró aliviar la tensión en el aire. Perla, ¿podemos hablar en privado, Hugo?, me susurró al oído y su tono urgente me inquietó. Asintiendo, lo seguí hasta la oficina de mi padre. Tan pronto como cerró la puerta, Hugo se volvió hacia mí y sus ojos brillaron con una intensidad que rara vez veía. He recibido una propuesta de negocio increíble, comenzó gesticulando emocionado. Es la oportunidad que estábamos esperando, pero necesito capital para invertir. Franz y cada uno, confundido. Hugo, sabes que no nos queda esa cantidad de dinero. Fue entonces cuando lanzó la bomba. Pero tú tienes, Perla. La herencia que te dejaron tus padres. Son 3,4 millones de dólares. Imagínese lo que podemos hacer con esto. Me quedé estupefacto. Mis padres solo me habían hablado de la herencia la semana anterior, con la condición de que no se lo dijera a nadie, ni siquiera a mi madre. Hugo. ¿Cómo se había enterado? Hugo, ¿cómo hiciste? Empecé, pero él me interrumpió. Eso no importa ahora. Lo que importa es que podamos usar este dinero para construir nuestro futuro. Créanme, Perla. Miré a los ojos del hombre que amaba, o al menos creía que amaba, y vi algo que nunca antes había notado: codicia. Avaricia pura y simple. No, Hugo, respondí con firmeza. Este dinero es el resultado del arduo trabajo de mis padres. No voy a entregártelo simplemente para que inviertas en negocios turbios. Su rostro se contrajo en una expresión de rabia. ¿Dudas? ¿No confías en mí, Perla? Soy tu esposo. Confío en ti, Hugo, pero no en estas propuestas comerciales que aparecen de la nada prometiendo fortunas. Mis padres construyeron esta herencia durante décadas. No puedo ni quiero arriesgarme así. Lo que siguió fue una acalorada discusión. Hugo gritó, acusándome de no apoyarlo, de no confiar en él. Intenté mantener la calma y explicar mis motivos, pero fue como hablar con una pared. Cuando finalmente salimos de la oficina, el ambiente en el comedor era pesado. Mis padres y mi hermano Miguel nos miraron con preocupación. ¿Está todo bien, cariño?, preguntó mi madre, con la voz temblorosa. Forcé una sonrisa. Sí, mamá. Solo un pequeño desacuerdo. Pero todos sabían que era más que eso. El resto del almuerzo transcurrió en un silencio incómodo, interrumpido únicamente por el tintineo de los cubiertos en los platos. En los días siguientes, la tensión en casa era palpable. Hugo apenas me hablaba y pasaba la mayor parte del tiempo afuera o encerrado en su oficina. Me sentí dividida entre mi amor por él y mi lealtad hacia mi familia. Una noche, mientras estaba lavando los platos de la cena, Hugo apareció en la cocina. Perla, comenzó, su voz más suave que en los últimos días. Entiendo su vacilación. Pero pensemos en nuestro futuro. Con esta inversión podríamos dar una vida mejor a nuestros hijos, viajar por el mundo y hacer realidad todos nuestros sueños. Suspiré profundamente. Hugo, entiendo tus sueños. Pero no puedo arriesgar todo lo que construyeron mis padres. Ese dinero no es solo dinero, es su legado. Sacudió la cabeza, frustrado. Estás eligiendo a tu familia antes que a mí, ¿no? No se trata de elegir, Hugo. Se trata de respetar el trabajo y el sacrificio de mis padres. Salió de la cocina sin decir nada más, dejándome con un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos. Con el paso de los días, me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente en nuestra relación. La confianza, la base de cualquier matrimonio, se vio sacudida. Hugo, que antes era cariñoso y atento, ahora se mostraba distante y frío.
Me pregunté si habíamos llegado a un punto sin retorno. El hombre con el que me casé parecía haber desaparecido, reemplazado por alguien a quien apenas reconocía. Fue en este clima de tensión e incertidumbre que recibí una oferta para un viaje de negocios a Barcelona. Tal vez, pensé, esta distancia temporal nos daría la oportunidad de reflexionar y, quién sabe, encontrar el camino de regreso el uno al otro. No sabía que este viaje sería solo el comienzo de un viaje que cambiaría mi vida para siempre. La decisión de aceptar el viaje de negocios a Barcelona no fue fácil. Una parte de mí quería quedarse y tratar de arreglar las cosas. Hugo, pero otra parte anhelaba pasar un tiempo lejos de toda la tensión que se había acumulado en nuestro hogar. La noche antes de irme, me senté en el borde de nuestra cama, mirando a Hugo fingir dormir. Hugo, llamé suavemente. Sé que estás despierto. ¿Podemos conversar? Se giró lentamente y sus ojos se encontraron con los míos en la oscuridad. ¿De qué hay que hablar, Perla? Ya has tomado tu decisión. Suspiré profundamente. No se trata de la herencia. Se trata de este viaje. Voy a estar fuera por una semana, bueno, quería saber si todo estaba bien. Hugo se sentó en la cama, su rostro parcialmente iluminado por la luz de la luna que entraba por la ventana. ¿Y desde cuándo necesitas mi permiso para hacer algo? Sus palabras me golpearon como una bofetada. No es una cuestión de permiso, Hugo. Se trata de comunicación, de ser pareja. Él se rió amargamente. ¿Una pareja, Perla? Una pareja confía el uno en el otro, apoya los sueños del otro. Está claro que no confías en mí. Tragué fuerte, luchando contra las lágrimas que amenazaban caer. Tal vez este tiempo separados sea bueno para nosotros. Para reflexionar. Hugo él no respondió, simplemente me dio la espalda. Me acosté, sintiendo el peso del silencio entre nosotros. A la mañana siguiente salí hacia el aeropuerto sin despedirme. Hugo ya se había ido cuando desperté, dejando solo una fría nota sobre la mesa de la cocina. Que tengas un buen viaje. El vuelo a Barcelona fue turbulento, no solo por las condiciones meteorológicas, sino también por el torbellino de emociones que llevaba dentro. Mientras miraba por la ventana, viendo pasar las nubes, no pude evitar pensar en cómo mi vida se había vuelto tan complicada en tan poco tiempo. Al llegar a Barcelona me recibió Sofía, mi compañera de trabajo y contacto local. «Bienvenida a Barcelona, Perla», exclamó, abrazándome cálidamente. «¿Cómo estuvo el viaje?» Forcé una sonrisa. «Larga, pero tranquila. Gracias por invitarme, Sofía». Mientras nos dirigíamos al hotel, Sofía me actualizó sobre la agenda de la semana. Reuniones, presentaciones, cenas de empresa, sería una semana intensa. «Y no te preocupes», añadió con una sonrisa, «te he reservado un tiempo para que conozcas un poco la ciudad. No puedes venir a Barcelona y no ver la Sagrada Familia». Le agradecí su consideración, pero mi mente estaba muy lejos. Una parte de mí se sentía culpable por estar allí, casi como si estuviera huyendo de mis problemas en casa. El hotel era lujoso, con una vista impresionante del mar Mediterráneo. Al entrar a la habitación, lo primero que hice fue llamar a mis padres. «¿Mami?», dije tan pronto como escuché la voz familiar al otro lado de la línea. «Perla, estimado. ¿Llegaste bien?». Me senté en la cama y sentí un nudo en la garganta. «Sí, mamá». «¿Está todo bien allí?». Hubo una pausa. «Está bien, hija. Tu padre y yo estamos preocupados por ti». Hugo llamé preguntando sobre, la herencia. Cerré los ojos, sintiendo una oleada de frustración. «Lo siento, mamá. No quise involucrarte en esto». «No te preocupes, cariño. Podemos encargarnos de esto». «¿Estás bien? Pareces cansada». Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. «Estoy bien, mamá. Yo solo, las cosas están difíciles con Hugo». «Oh, mi amor», suspiró mi madre. «Recuerda, eres fuerte. Más fuerte de lo que crees. Aprovecha este tiempo en Barcelona para centrarte en ti mismo, en tu trabajo.
El resto se solucionará solo. Después de colgar, miré por la ventana y vi la puesta de sol sobre el mar. Las palabras de mi madre resonaron en mi mente. Ella tenía razón, necesitaba concentrarme en el trabajo, en el motivo por el que estaba allí. Los días que siguieron fueron una mezcla de intensos encuentros y breves momentos de turismo. Sofía fue una anfitriona maravillosa, guiándome por las calles de Barcelona entre citas. Visitamos la Sagrada Familia, caminamos por las Ramblas y nos perdimos por el barrio gótico. En uno de esos momentos, de pie frente a la majestuosa catedral, Sofía me preguntó: «Perla, ¿está todo bien? Pareces distante». La miré, considerando si debería compartir mis problemas. Decidí ser honesto. Las cosas no son fáciles en casa, Sofía. Mi marido y yo estamos pasando por un momento difícil. Puso su mano sobre mi hombro, sus ojos llenos de comprensión. Él sabe, Perla, a veces necesitamos dar un paso atrás para ver las cosas con claridad. Quizás este tiempo aquí sea justo lo que necesitas. Asentí, sintiendo una oleada de gratitud por su amabilidad. Gracias, Sofía. Tienes razón. A medida que avanzaba la semana, comencé a sentirme más ligero. El trabajo iba bien, las reuniones eran productivas y estaba redescubriendo una parte de mí que había quedado eclipsada por los problemas en casa. Por primera vez en semanas, me sentí de nuevo como yo mismo. Sin embargo, en el fondo de mi mente, había una preocupación constante. Hugo no había estado en contacto desde que me fui. Ni un mensaje, ni una llamada. Una parte de mí quería llamarlo y preguntarle cómo estaban las cosas. Pero otra parte, una parte que crecía cada día, agradecía el silencio. La noche antes de partir, sentado en el balcón del hotel, mirando las luces de la ciudad, me di cuenta de que este viaje había sido más que una oportunidad de negocio. Había sido un despertar. Estaba preparado para afrontar lo que me esperaba en casa, fuera lo que fuera. No sabía que el destino tenía planes muy diferentes a los que podría haber imaginado. El último día en Barcelona amaneció con un cielo azul cristalino, como si la ciudad quisiera despedirse de mí con su mejor cara. Me levanté temprano, decidida a disfrutar cada minuto antes de la reunión final que pondría fin a mi viaje de negocios. Después de un rápido desayuno en la terraza del hotel, me dirigí a la oficina donde se llevarían a cabo las negociaciones finales. El aire estaba lleno de expectación, todos sabíamos que este era el momento crucial que definiría el éxito de toda la semana laboral. Buenos días a todos, saludé cuando entré a la sala de conferencias. ¿Estás listo para cerrar este trato? Mis colegas españoles respondieron con sonrisas y asentimientos confiados. La reunión comenzó puntualmente a las 9 de la mañana, con presentaciones detalladas y acaloradas discusiones sobre los detalles finales del contrato. Estábamos en medio de una negociación particularmente intensa cuando sentí vibrar mi celular en mi bolsillo. Normalmente lo ignoraría, pero algo me hizo mirar rápidamente. Fue Hugo. Mi corazón se saltó un latido. No había estado en contacto en toda la semana, ¿por qué llamaría ahora? Disculpen, murmuré a mis colegas, necesito atender esta llamada. Es urgente. Salí de la habitación, mi corazón latía aceleradamente. Respiré hondo antes de responder. Hugo, dijo, tratando de mantener la voz tranquila. La voz que llegó al otro lado de la línea me dejó helado hasta los huesos. No fue el Hugo yo sabía. Era una voz fría, llena de ira contenida y satisfacción maliciosa que me hizo estremecer. Hola, cariño, dijo, cada palabra llena de sarcasmo. Espero que estés disfrutando de tu viaje. Hugo, ¿qué sucedió? ¿Por qué estás? Me interrumpió bruscamente. Él sabe, Perla, mientras tú estabas divirtiéndote en Barcelona, tomé una decisión. Sentí que se me hundía el estómago. ¿Qué decisión, Hugo? Hubo una pausa, como si estuviera saboreando el momento. Luego, con una frialdad que me dejó sin aliento, declaró, derribé la casa de tus padres. El mundo pareció detenerse. Mi mente se negó a procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Susurré, incapaz de levantar la voz. ¿Me has oído?, Hugo continuó, su voz ahora teñida de satisfacción.
La casa de tus queridos padres. La que tanto amaban. Ya no existe. Sentí que mis piernas se debilitaban. Me apoyé contra la pared más cercana, luchando por respirar. Hugo, tú, no puedes hablar en serio, tartamudeé. Oh, pero lo soy, Perla. Y hay más, hizo una pausa dramática. ¿Tus padres? Vivirán en una residencia de ancianos. En ese momento sentí como si me hubieran quitado todo el aire de los pulmones. La indignación, la conmoción, la incredulidad, todo se unió en un torbellino de emociones que amenazaba con engullirme. ¿Cómo tú puedes? Logré decir, mi voz temblaba de ira e incredulidad. Hugo él se rió, un sonido frío y triste. ¿Cómo podría? Fácilmente, Perla. Elegiste a tu familia antes que a mí. Ahora no les queda nada. Cerré los ojos, tratando de controlar el mareo que me atormentaba. Imágenes de la casa de mis padres, el lugar donde crecí, reducida a escombros, invadieron mi mente. Pensé en mis padres, ahora ancianos, obligados a abandonar su casa, su hogar. Y entonces, en medio de ese torbellino de emociones, sucedió algo extraño. Un detalle, un pequeño hecho que mi cerebro en pánico había ignorado inicialmente, de repente quedó claro. Empecé a reír. Al principio fue una risa nerviosa, casi histérica. Pero a medida que la comprensión se solidificó en mi mente, la risa se hizo más fuerte, más genuina. ¿Perla? A voz de Hugo sonaba confundida, toda la malicia anterior reemplazada por perplejidad. ¿Por qué te ríes? Respiré hondo, tratando de controlar mi risa lo suficiente como para hablar. Oh, Hugo, logré decir entre risas, realmente no lo sabes, ¿verdad? No sé qué, preguntó, la irritación evidente en su voz. La casa, respondí, finalmente recuperando el control de mí mismo. La casa que dices que demoliste. No es la casa de mis padres. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Casi podía oír los engranajes girando en su cabeza. Hugo. ¿Qué quieres decir?, preguntó finalmente, su voz con una mezcla de confusión y desconfianza. Mis padres vendieron esa casa hace años, Hugo, expliqué, sintiendo una oleada de alivio y, debo admitir, un poco de satisfacción. Se mudaron a un lujoso apartamento en el centro de la ciudad. El que nunca te molestaste en visitar conmigo. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Te imaginas, Hugo, con la boca abierta, intentando procesar esta información? Pero, tartamudeó, la casa, la vi. Viste una casa vacía, Hugo, concluí. Una casa que ya no pertenece a mis padres desde hace mucho tiempo. En ese momento, me di cuenta de toda la gravedad de la situación. Hugo, de hecho, había demolido una casa, pero no era la casa de mis padres. ¿Qué significaba? Hugo, dije, mi voz ahora seria, ¿qué hiciste exactamente? Pero no hubo respuesta. Hugo lo había apagado. Me quedé allí, en el pasillo de la oficina de Barcelona, con el móvil todavía en la mano, intentando procesar todo lo que había pasado en los últimos minutos. La mezcla de emociones fue abrumadora, alivio de que mis padres estuvieran a salvo, conmoción por la acción de Hugo y una creciente preocupación por las consecuencias de lo que había hecho. Me quedé en el pasillo por unos momentos, tratando de asimilar todo lo que acababa de suceder. Mi mente se tambaleó con las implicaciones de la acción. Hugo. El alivio inicial de saber que mis padres estaban a salvo rápidamente dio paso a una creciente preocupación por lo que Hugo realmente lo había hecho. Perla. ¿Está todo bien? La voz de Sofía me devolvió a la realidad. Ella había salido de la sala de reuniones y me miraba con preocupación. Yo, no lo sé, respondí honestamente, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Sofía se acercó y puso una mano reconfortante en mi hombro. Salgamos de aquí. Necesitas aire fresco. Asentí en silencio, dejando que ella me guiara fuera del edificio. Encontramos una pequeña cafetería en la esquina y nos sentamos en una mesa al aire libre. El ajetreo y el bullicio de la ciudad que nos rodeaba parecía surrealista comparado con el caos en mi mente. ¿Qué sucedió?
Preguntó Sofía amablemente después de que el camarero nos trajera 2 cafés. Respiré hondo y comencé a contarle todo. La conexión de Hugo, sus amenazas, la revelación sobre la casa de mis padres y, finalmente, la horrible comprensión de que en realidad había demolido una propiedad, simplemente no era la que pensaba. Sofía escuchó atentamente y abrió mucho los ojos a medida que se desarrollaba la historia. Cuando terminé, ella se quedó en silencio por unos momentos, procesando todo. Perla, dijo finalmente, tienes que llamar a la policía en casa. Que Hugo, lo que hice es un delito grave. Asentí lentamente. Lo sé, pero es tan surrealista. Una parte de mí todavía no puede creer que esto esté sucediendo. Entiendo, respondió Sofía en voz baja. Pero cuanto antes actúes, mejor. No solo para protegerte a ti y a tu familia, sino también para ayudar a quien sea el verdadero dueño de la casa que Hugo, bueno, ya sabes. Ella tenía razón, por supuesto. Saqué mi celular con manos temblorosas y marqué el número de la policía de mi ciudad. La conversación que siguió fue una de las más surrealistas de mi vida. Le expliqué la situación lo mejor que pude, respondiendo las preguntas del oficial con toda la calma que pude. Señora, dijo el oficial después de escuchar mi informe, nos estamos tomando su informe muy en serio. Ya hemos enviado un equipo a investigar la escena y estamos buscando a su marido. Le recomendamos que regrese lo antes posible. Para hacer una declaración formal. Le di las gracias al oficial y colgué, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Las cosas estaban en marcha ahora, no había vuelta atrás. ¿Qué dijeron? Sofía preguntó ansiosamente. Están investigando, respondí. Y quieren que regrese a casa lo antes posible. Sofía asintió comprensivamente. Yo me encargaré de todo aquí. Tienes que irte. Sentí una oleada de gratitud hacia mi colega. Gracias, Sofía. No sé qué haría sin ti. Ella sonrió suavemente. Para eso están los amigos. Ahora ve, prepara tus cosas. Reprogramaré tu vuelo. Las siguientes horas transcurrieron borrosas. Regresé al hotel, hice las maletas apresuradamente y me dirigí al aeropuerto. Todo el tiempo, mi mente seguía reviviendo la conversación con Hugo, tratando de entender cómo habían llegado las cosas a este punto. En el avión, mirando por la ventanilla cómo Barcelona desaparecía bajo las nubes, no pude evitar pensar en cómo mi vida había cambiado tan drásticamente en tan poco tiempo. Hace apenas una semana, estaba preocupada por las tensiones en mi matrimonio. Ahora regresaba a casa para afrontar las consecuencias de un acto criminal cometido por el hombre que una vez amé. Cerré los ojos, dejando que las lágrimas finalmente cayeran. Lloré en silencio, no solo por la situación actual, sino por todo lo que había perdido. El amor, la confianza, la vida con la que pensé que había construido. Hugo, todo esto ahora parecía un sueño lejano. Cuando el avión comenzó a descender, me sequé las lágrimas y respiré profundamente. No importaba lo que me esperaba en casa, sabía que tendría que afrontarlo. Por primera vez en mucho tiempo sentí una fuerza interior que no sabía que poseía. Hugo había tratado de destruirme, pero en cambio, sus acciones me habían liberado. Cuando bajé del avión vi a 2 policías esperándome en la puerta de llegadas. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la cabeza en alto mientras me acercaba a ellos. «¿Señora Perla?», preguntó uno de ellos. Asentí. «Sí, soy yo. Por favor, ven con nosotros. Tenemos mucho que discutir». Mientras los seguía, una extraña calma me envolvió. No importaba lo que viniera después, estaba listo para afrontarlo. La verdad saldría a la luz y con ella, espero, la justicia. Los policías me llevaron a una habitación privada en el aeropuerto. El ambiente era austero, con solo una mesa y algunas sillas. Me senté sintiendo el peso del cansancio y la ansiedad sobre mis hombros. «Señora Perla», comenzó el policía de mayor edad, que se presentó como el inspector Rodrigo, «entendemos que tiene información crucial sobre un incidente grave». Asentí, respirando profundamente antes de comenzar. «Sí, se trata de mi marido, Hugo. Él demolió una casa». El otro oficial,
que se identificó como el oficial Elena, frunció el ceño. ¿Puedes decirnos exactamente qué pasó? Comencé a narrar los hechos, desde la discusión por la herencia hasta la demoledora llamada que recibí en Barcelona. Mientras hablaba, vio que las miradas de los agentes de policía alternaban entre sorpresa e incredulidad. Entonces, concluí, Hugo, pensé que estaba destruyendo la casa de mis padres, pero en realidad, se habían mudado hace años. El inspector Rodrigo se rascó pensativamente la barbilla. Señora Perla, lo que hizo su marido es gravísimo. Destruir propiedad, entrar ilegalmente y potencialmente poner vidas en riesgo. Sentí un nudo en mi garganta. Lo sé. Es difícil creer que él sería capaz de algo así. La oficial Elena se inclinó hacia adelante. Señora, necesitamos saber, ¿tiene alguna idea de cómo su marido obtuvo acceso a la propiedad? ¿O cómo la planeó y ejecutó? Sacudí la cabeza, sintiéndome impotente. No tengo idea. Hugo él siempre fue impulsivo, pero esto está más allá de todo lo que podría haber imaginado. El inspector Rodrigo tomó algunas notas antes de volver a mirarme. Bueno, tenemos algunas noticias para usted. Logramos localizar a su marido. Mi corazón se saltó un latido. ¿Lo encontraste? ¿Dónde está? Está detenido en la comisaría central de policía, respondió el inspector. Pudimos localizarlo rápidamente después de su informe. No se resistió al arresto, pero se niega a hablar sin la presencia de un abogado. Cerré los ojos por un momento, tratando de procesar la información. Hugo, detenido. Todo fue tan surrealista. ¿Y qué pasa con la casa? Pregunté vacilante. ¿El que realmente demolió? La oficial Elena suspiró. Lamentablemente los daños son cuantiosos. La propiedad era propiedad de una familia de 5 personas, los Martínez. Estaban de vacaciones cuando ocurrió el incidente. Regresaron y encontraron su casa, bueno, prácticamente inexistente. Sentí una oleada de náuseas que me invadió. Una familia inocente, sin hogar debido a las acciones irreflexivas de Hugo. Oh, Dios, murmuré, tapándome la boca con las manos. ¿Están bien? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? El inspector Rodrigo me miró con una mezcla de simpatía y seriedad. Los Martínez están físicamente bien, pero como puedes imaginar, están devastados. En cuanto a ayudar, bueno, eso es algo que tendremos que discutir más a fondo. Por ahora, nuestra prioridad es aclarar los hechos. Asentí, sintiendo el peso de la situación. Entiendo. ¿Qué pasa ahora? Ahora, dijo la oficial Elena, nos gustaría que viniera con nosotros a la estación. Necesitamos una declaración formal, bueno, su esposo pidió verla. Sentí que se me hundía el estómago. ¿Para ver Hugo? ¿Después de todo eso? Una parte de mí quería negarme, huir de todo. Pero sabía que tenía que afrontar la situación de frente. Está bien, dijo finalmente. Yo iré. El camino a la comisaría fue silencioso. Miró por la ventanilla del coche de policía y vio pasar la ciudad borrosa. ¿Cómo había llegado todo a este punto? En la comisaría me llevaron a una sala de interrogatorios. El inspector Rodrigo se sentó frente a mí, con una grabadora entre nosotros. Señora Perla, comenzó, por favor, cuéntanos todo desde el principio. No omitas ningún detalle, por pequeño que parezca. Respiré hondo y comencé a hablar. Le hablé de nuestro matrimonio, los primeros signos de problemas, la herencia, las discusiones. Hablé del viaje a Barcelona y, finalmente, de la fatídica llamada telefónica. Cuando terminé, el inspector apagó la grabadora y me miró con expresión seria. Gracias por su cooperación, señora. Ahora, si está lista, su esposo está en la habitación de al lado. Recuerde, no está obligada a hablar con él si no quiere. Dudé por un momento, pero luego asentí. No, necesito verlo. Necesito entender por qué. La oficial Elena me acompañó a la habitación donde Hugo él era. Cuando se abrió la puerta, nuestras miradas se encontraron.
El hombre sentado allí, esposado a la mesa, parecía una sombra del marido que yo conocía. Perla, dijo, con voz ronca. Yo, lo siento. Me senté frente a él y sentí una mezcla de emociones, ira, tristeza, confusión. ¿Por qué, Hugo? Fue todo lo que pude decir. Miró hacia abajo, incapaz de mirarme. No lo sé. Yo, perdí el control. Pensé que te estaba protegiendo, protegiéndonos. Pero ahora veo que destruí todo. Miré al hombre frente a mí, el hombre con el que había compartido tantos años, y me di cuenta de que ya no lo reconocía. En ese momento supe que no había vuelta atrás. Nuestra vida juntos había terminado en el momento en que decidió demoler esa casa. Adiós, Hugo, dije suavemente, poniéndome de pie. Espero que encuentres la ayuda que necesitas. Salí de la habitación sintiendo como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba haciendo lo correcto. Salir de la comisaría esa noche fue como salir de una pesadilla. Las calles familiares de mi ciudad se sentían diferentes ahora, como si el mundo hubiera cambiado mientras yo no estaba. El taxi me dejó frente a la casa que compartía con Hugo, y me quedé en la acera por unos momentos, reuniendo el coraje para entrar. La casa estaba silenciosa y fría. Arrastré mi maleta adentro y encendí las luces, revelando el espacio que una vez llamé hogar. Ahora parecía un museo de una vida que ya no era mía. Mi teléfono sonó, rompiendo el silencio. Era mi madre, María. Perla, mija, su voz era una mezcla de preocupación y alivio. Acabamos de enterarnos de lo que pasó. ¿Estás bien? Me desplomé en el sofá, sintiendo que las lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo finalmente se escapaban. Mami, sollocé, fue horrible. Hugo, él. Ese chach, lo sé, la tranquilizó. Tu padre y yo estamos en camino. No estés solo ahora. Aproximadamente media hora después, escuché el timbre. Abrí la puerta y encontré a mis padres, Antonio y María, con los rostros llenos de preocupación. Sin decir una palabra, mi madre me envolvió en un fuerte abrazo y me permití llorar en sus brazos como no lo había hecho desde que era niña. Nos sentamos en la sala y les conté todo lo que había pasado. La expresión de mi padre oscilaba entre la conmoción y la ira, mientras mi madre me sujetaba la mano con fuerza. Mija, finalmente habló mi padre, con voz profunda, que Hugo hizo es imperdonable. Pero estamos aquí para ti, sea lo que sea que necesites. Asentí, agradecida por su apoyo. Lo sé, papá. Yo solo, no puedo creer que realmente haya sucedido. A la mañana siguiente me despertó un golpe en la puerta. Era el inspector Rodrigo. Buenos días, señora Perla, dijo, con cara seria. Lamento molestarte tan pronto, pero tenemos noticias sobre el caso. Lo invité a pasar y nos sentamos en la cocina. Mis padres, que habían dormido en la habitación de invitados, se unieron a nosotros. Hugo confesó todo, comenzó el inspector. Admitió haber planeado la demolición durante semanas y haber contratado un equipo de demolición con falsos pretextos. Sentí que se me hundía el estómago. ¿Y la familia? ¿Los Martínez? El inspector suspiró. Están devastados, como puedes imaginar. Lo han perdido casi todo. Fotos, recuerdos, toda una vida de recuerdos. Cerré los ojos, sintiendo el peso de la culpa, aunque sabía que no era directamente responsable. ¿Qué pasa ahora? Hugo, se enfrentarán a cargos graves, explicó el inspector. Destrucción de propiedad, fraude, puesta en riesgo de vidas. Probablemente pasará mucho tiempo en prisión. Mi padre intervino. ¿Qué tal si Perla tiene alguna responsabilidad legal por esto? El inspector negó con la cabeza. No, señor. Por lo que podemos determinar, usted Perla no tenía conocimiento de los planes de su marido. Sin embargo, se volvió hacia mí, los Martínez han manifestado su deseo de hablar con usted. Sentí un nudo en mi garganta. ¿Conmigo? Pero, ¿por qué? No la culpan, aseguró el inspector.
pero creo que quieren escuchar tu versión de los hechos. Entender cómo pudo suceder esto. Asentí lentamente. Por supuesto, yo hablaré con ellos. En los días siguientes, mi vida se convirtió en un torbellino de actividad. Hubo reuniones con abogados, declaraciones adicionales a la policía y la difícil tarea de explicar la situación a amigos y familiares. Conocer a la familia Martínez fue una de las experiencias más conmovedoras de mi vida. Eran una familia joven, Carlos y Elena, con 3 hijos pequeños. Nos sentamos en un café neutral, el aire está cargado de emociones no expresadas. Señora Perla, comenzó Carlos, con la voz temblorosa, queremos que sepas que no te culpamos por lo que pasó. Elena asintió con lágrimas en los ojos. Pero necesitábamos verte, entender, ¿cómo alguien pudo hacernos esto? Tragué fuerte, sintiendo el peso de sus palabras. Yo, lo siento mucho. Lo siento muchísimo. Si pudiera retractarme. No es tu culpa, dijo Elena en voz baja. Pero ahora, no tenemos nada. Nuestros recuerdos, las fotos de nuestros hijos creciendo, todo ha desaparecido. En ese momento tomé una decisión. Sé que nada puede recuperar lo que has perdido, comencé, pero me gustaría ayudarte. Económicamente, a reconstruir tu casa. Carlos y Elena se miraron sorprendidos. ¿Pero cómo? La herencia, le expliqué. ¿A qué Hugo quería tanto? Usaré una parte para ayudarte a empezar de nuevo. Hubo un momento de silencio y luego Elena empezó a llorar. Carlos extendió su mano sobre la mesa, sosteniendo la mía. Gracias, dijo simplemente. Salí de esa reunión con un sentimiento agridulce. El dolor seguía ahí, pero también había la sensación de que, de alguna manera, algo bueno podría salir de esta tragedia. En las semanas siguientes, me sumergí en el proceso de reconstrucción, no solo de la casa de los Martínez, sino de mi propia vida. Empecé el proceso de divorcio, comencé terapia y poco a poco aprendí a redefinir quién era sin Hugo. Sabía que el camino por delante sería largo y difícil. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí esperanza. Esperanza de que, de las cenizas de esta destrucción, pueda surgir algo nuevo y mejor. Ha pasado un año desde aquel fatídico día en Barcelona. Sentada en el balcón de mi nuevo apartamento, observo la puesta de sol sobre la ciudad, reflexionando sobre todo lo que ha pasado y cómo mi vida ha cambiado por completo. El juicio de Hugo fue uno de los momentos más difíciles que he enfrentado. Ver al hombre que una vez amé, sentado en el banquillo, admitiendo sus crímenes frente al tribunal, fue surrealista. Su sentencia fue severa, 15 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 10 años. Recuerdo sus últimas palabras después del veredicto. Perla, dijo, con los ojos llenos de pesar, sé que no merezco tu perdón, pero espero que algún día encuentres la paz. Simplemente respondí, espero que para ti también, Hugo. El divorcio finalizó poco después, marcando oficialmente el final de un capítulo de mi vida. Los Martínez se convirtieron en una parte inesperada pero bienvenida de mi nueva realidad. Reconstruir su casa se convirtió en un proyecto que me dio un nuevo propósito. Trabajamos juntos, eligiendo cada detalle, intentando recrear el hogar que habían perdido. El día de la inauguración de la nueva casa, Elena me abrazó con lágrimas en los ojos. Perla, dijo, convirtiste nuestra tragedia en un nuevo comienzo. Nunca podremos agradecerles lo suficiente. Carlos asintió, abrazando a sus hijos. Ahora eres parte de nuestra familia. Tus palabras tocaron profundamente mi corazón. De alguna manera, en medio de toda la destrucción, habían florecido nuevas conexiones y amistades. Mis padres, Antonio y María, fueron mi pilar de fortaleza durante todo este proceso. Me ayudaron a redescubrir quién era, más allá de ser la esposa de Hugo. Mija, me dijo mi madre un día mientras tomábamos café, estamos muy orgullosos de cómo manejaste todo esto. Eres más fuerte de lo que piensas. Mi padre, cada vez más reservado con sus emociones, simplemente me tomó la mano y dijo, nos recordaste lo que significa tener coraje, Perla. La terapia se ha convertido en una parte crucial de mi viaje de curación. La doctora Sofía, mi terapeuta,
me ayudó a navegar por las complejas emociones que surgieron después del incidente. Perla, me dijo en una de nuestras sesiones, el perdón no se trata de olvidar o disculpar lo que se hizo. Se trata de liberarse del peso del resentimiento. Sus palabras resonaron en mí. Poco a poco, comencé a trabajar en el perdón, no solo desde Hugo, pero también de mí mismo, por no haber visto antes los signos de su inestabilidad. Profesionalmente decidí hacer un cambio. La experiencia con la familia Martínez despertó en mí el interés por la arquitectura y el diseño de interiores. Regresé a la escuela, decidido a convertir esta nueva pasión en una carrera. Mi primera clase fue un momento de revelación. Mientras el profesor hablaba de cómo los espacios que habitamos moldean nuestras vidas, me di cuenta de que no solo estaba reconstruyendo hogares, sino también mi propia vida. Hoy, mientras veo el atardecer, siento una mezcla de emociones. Hay tristeza por lo perdido, pero también profunda gratitud por lo ganado. La traición de Hugo, aunque doloroso, me obligó a afrontar verdades sobre mí y mis relaciones que había ignorado durante mucho tiempo. Cojo el teléfono y llamo a Sofía, mi amiga de Barcelona que estuvo a mi lado durante esos días convulsos. Hola, Perla, me saluda su voz alegre. ¿Cómo estás? Estoy bien, Sofía, respondo sonriendo. En realidad, estoy más que bien. Estoy en paz. Hablamos un rato y, cuando cuelgo, siento una oleada de satisfacción que me inunda. La vida que tengo ahora no es la que había planeado, pero en muchos sentidos es más rica y auténtica de lo que podría haber imaginado. Mientras las últimas luces del día desaparecen en el horizonte, pienso en todas las personas que han formado parte de este viaje. Hugo, la familia Martínez, mis padres, Sofía, la doctora Sofía y tantos otros. Cada uno de ellos, a su manera, contribuyó a la persona en la que me convertí. La noche cae sobre la ciudad y con ella surge una sensación de posibilidad. Mañana es un nuevo día, lleno de promesas y oportunidades. Y por primera vez en mucho tiempo, estoy realmente emocionado de ver lo que aporta. Tomo un bloc de notas y empiezo a esbozar ideas para mi próximo proyecto de diseño. Las líneas fluyen con facilidad y siento una emoción familiar, la emoción de crear, de construir algo nuevo. Y en ese momento, me doy cuenta de que finalmente encontré el camino de regreso, no a quien era antes, sino a quien estoy destinado a ser. Las acciones de Hugo no me destruyeron, en cambio, me dieron la oportunidad de reconstruirme, más fuerte y más verdadera que nunca.